Lo de famosa. Ah, bien. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, cuando quiera que oigan este vídeo. ¿Qué? Y Estamos. bienvenidos, ¿Qué será? bienvenidas todos a la reunión lunera de No, hoy, que es con nuestra querida Ruth Perkovich. Hoy es un día bastante especial, porque el día 27 de enero fue el día en que se libró el campo nazi de Auschwitz, y es sí. rendir homenaje a las víctimas del Holocausto y recordar que nunca más podremos descender al infierno. Sirva la reunión de hoy como homenaje de la Shoah. Pues, doña Ruth, cuando Amén. usted quiera, adelante. Vale. Bueno, muchas gracias, Inés. Quiero, en fin, saludar a todo el mundo. Agradecerte, como siempre, por esta oportunidad de estar aquí en esta reunión lunera y de conversar un rato de este tema que me apasiona, ¿no? Que es la Kabbalah, que a pesar de estar congestionada y estar con los ojos llorosos y que es un día así como muy pesado y muy especial, este, digamos, estuve estudiando hasta hace 10 minutos, con lo cual, sí, con lo cual, digamos, hay cosas que no se interrumpen, es decir, hay como una necesidad, por lo menos mía, de continuidad, no solo en el estudio, sino también en la posibilidad de transmitir todo aquello que voy aprendiendo y no solo aprendiendo, sino también aquello sobre lo que voy reflexionando a medida que voy leyendo cosas nuevas. Estaba leyendo un tema rarísimo, muy complejo del Zohar, que está relacionado con la halajá, es decir, con la ley, ¿no? Con la ley judía, con la normativa judía. Como sabemos, el Zohar es digamos, el texto culminante de la Kabbalah teórica, ¿no? Y bueno, y hay cosas muy interesantes porque hay diferencias en el entendimiento del Zohar, de gente que, bueno, de eruditos, ¿vale? De eruditos cabalistas. Y la verdad que hacer una comparativa y entender las posturas es bastante complejo. Y hay que estar no solo con 10 libros al mismo tiempo en el escritorio, sino muy concentrado haciendo ese trabajo, porque si no, no se entiende. Si no, no se entiende. Pero bueno, aquí estamos. Vayamos a lo nuestro y, bueno, feliz de estar aquí. Pues adelante, Ruth. A mí me gustaría hablar de tu próximo curso, que comenzaremos, Dios mediante, el próximo día 4 de febrero, que tiene un Es, título súper sugestivo. Es Kabbalah para Damis. Me encanta, porque es que la sección Damis no solamente es torpe, también es como novato. Alguien que no se maneja todavía en el asunto, ¿no? Bueno, cuéntanos cómo es esa mezcla de Kabbalah y Damis. vale. Mira, Perdona, Ruth, ¿prefieres las preguntas durante tu intervención o al final? si son preguntas de lo que estoy hablando, es durante, me parece, porque después al Perfecto, pues ya final es sabes, como que queda, levantan la mano y yo les voy dando entrada. claro, Perfecto. que queda desconectado. El tema Cábala para Damis, que me encanta el título, porque aparte Inés lo pensamos juntas y salió una cosa hermosa. Tiene tantísimo que ver por dos razones. Primero, es una contradicción, porque ninguna persona que sea dummy o tonta o esté en automático puede acercarse a la Kabbalah. Y cuando digo una contradicción, es precisamente el mismo conflicto que plantea la Kabbalah propiamente dicha, es decir, la Kabbalah es conflictiva, pero no es conflictiva en un sentido, digamos, ni religioso, sino que los mismos conceptos de la Kabbalah se pelean entre sí buscando un equilibrio. Y esto es parte de lo que vamos a ver, obviamente, a lo largo del curso. Entonces, cuando decimos Cábala para Damis, además de ser una contradicción, lo que estamos haciendo es explicar que en realidad aquel que se acerca a la Cábala se está acercando a una búsqueda, a un autoconocimiento que lo va a sacar de ese lugar de estar en automático, de estar, digamos, en la superficialidad, de estar siempre en los alrededores y nunca ir al punto, que esto es fundamental, ¿no?
Entonces, se trata de no ser un muñeco, una marioneta, sino a través de la Kabbalah y a través de otras disciplinas también, por supuesto, intentar generar criterio propio, ser uno mismo, utilizar el discernimiento, esta palabra que a mí me encanta, ¿no? Y que se desarrolla después con el árbol de la vida y con una sefirá y demás. Y me parece que este es el punto esencial que me gustaría trabajar a lo largo de este curso, ¿no? A lo largo de estas 4 clases, que precisamente va a plantear este tipo de contradicciones. Es decir, la gente se va a encontrar con que quizás vienen a buscar alguna clase de consuelo, alguna clase, alguna idea particular o específica, y se van a encontrar con que hay una contradicción. Por ahí mucha gente quiere blanco y encuentra blanco y negro. Por ahí mucha gente quiere que sea todo lindo, pero resulta que la Kabbalah le va a plantear que es lindo y feo al mismo tiempo. Y esto de que sea simultáneo es complicado. Es decir, es una complicación importante porque estamos acostumbrados a que todo sea lineal, a que haya una hipótesis, una tesis y una demostración, ¿no? Y en ese ámbito, en esa cosa lineal, o de esa cosa lineal, mejor dicho, casi nunca salimos. Entonces, bueno, la idea es un poquito trabajar desde ese ámbito, intentando aclarar lo más posible, que no se genere ningún tipo de confusión, sino que empezamos desde lo que es la cábala inicial, ¿no? Desde cábala para principiantes, para aquellas personas que se están acercando a la cábala por primera vez o que tienen alguna idea de qué es la cábala y necesitan profundizar un poquito más. Creo que esta es la idea general de Cábala para Dummies. Ruth, ¿una persona puede estudiar Kabbalah de forma autodidacta o se puede perder en los vericuetos? Claro, es una buena pregunta. Se puede estudiar en forma autodidacta, pero hay que tener los recursos necesarios para estudiar de manera autodidacta. Es decir, hay dos recursos importantes. Uno es la personalidad, que está relacionado directamente con la disciplina, con la paciencia, con la entrega, con la continuidad, ¿no? Con la constancia, que son, digamos, valores personales de cada uno, son midot, desde la Kabbalah propiamente dicha, son valores personales, pero además, para ser autodidacta hay que tener otros conocimientos que ya entran dentro del intelectual. Hay que saber hebreo, hay que ponerse dentro del contexto judaico, porque, como sabemos, la Kabbalah es el misticismo judío, entonces hay que entender ciertas cosas, cómo se leen desde el judaísmo. Se puede perfectamente estudiar de manera autodidacta, yo recomiendo hacerlo siempre al estilo antiguo, es decir, con un maestro, con un profesor, incluso con un libro, pero con un maestro y con un profesor. Es decir, se puede uno tomar un libro y de ese libro extractar y hacer preguntas a alguien que sepa un poco más, a un alumno un poco más avanzado. Tú sabes, esto es muy importante, dentro de lo que es la tradición oral, ¿sí? Que es de lo que va la Kabbalah, que después obviamente deriva en otras cosas. Normalmente el estudio de la Kabbalah se hacía con un maestro y 2 o 3 estudiantes, y eso era todo. Y 2 o 3 estudiantes porque el maestro tenía que dedicar atención plena a cada uno de sus estudiantes y no podía ser más de 2 o 3, porque atención plena significa atención plena. Entonces, digamos, el estudio muchas veces se dividía en partes para hacerlo más sencillo. A veces, y esto, digamos, yo lamento que no sea más así, pero sí, en ámbitos ortodoxos sigue siendo así. En ámbitos ortodoxos sigue siendo así. Tú llegas a la lección, tú llegas al aula, a la sala de estudios, con la lección leída, con la lección sabida.
Y lo único que hace el maestro es contestar preguntas sobre lo que tú ya estudiaste. No es este estilo que tenemos ahora en donde, digamos, el maestro expone, ¿no? El maestro se pone como autoridad y explica, ¿no? Que está muy bien, es lo que hay ahora. Y entonces el estudiante se lleva tarea y después vuelve. No, es al revés. El maestro le dice, vamos a leer, por ejemplo, del capítulo 10 al 20 del Tanaj, por ejemplo, ¿no? Del Éxodo, y el estudiante ya tiene que traer eso no solo leído, sino sabido, con 3 o 4 interpretaciones de diferentes líneas rabínicas, y cuando llega a la sala de estudios, si tiene preguntas, se las hace al rabino, que entonces sí se inicia un debate, y si no, se sigue adelante con otro tema. Entonces, se puede ser autodidacta, no es que no se puede, pero la Kabbalah requiere de un grado de disciplina y de conocimientos previos y de recursos que a veces hace que sea un poquito más complicado. Entendido. Ruth, por favor, defínenos la línea que separa, esa línea que a veces que se difumina casi, entre la Kabbalah y la religión judía, como tú solo sabes hacerlo, porque tú eres una gran pedagoga. Me Muchas encanta, porque tú lo gracias. explicas todo como muy desmenuzado y entonces a mí me encanta, yo soy muy del libro de instrucciones. Qué Entonces, linda. ¿cuál es la diferencia entre religión judía y Kabbalah? Bueno, a ver, una cosa es religión, una cosa es religión y otra cosa es misticismo. Entonces, la Kabbalah forma parte del misticismo judío. Y ahí lo voy a dividir, ¿sí? La religión tiene dogma. Esto significa que la religión te va a decir cómo tienes que dirigirte a Dios. Se reza de esta manera, en este horario, con estas plegarias, en esta posición, con tanta gente adelante tuyo. O sea, te va a marcar reglas para dirigirte a la divinidad. Eso es religión, ¿vale? Misticismo, que podría incluir la religión o no, es otra cosa. En misticismo, por ejemplo, tú le rezas a Dios cuando lo sientes, cuando quieres, cuando puedes. Si quieres ir a la sinagoga y además rezar desde el punto de vista religioso y dogmático, ningún problema, pero no hay una línea, no hay una regla. Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo. Shabbat, ¿no? Viene Shabbat. Shabbat es una ocasión, la ocasión más importante de todo el calendario hebreo es Shabbat, que es el viernes a la noche, ¿verdad? Equiparable a Yom Kippur, al día del perdón. O sea, es el día, ¿vale? Entonces, cada persona tiene una manera diferente de celebrar, homenajear el Shabbat. Desde el punto de vista religioso se hacen ciertas cosas y desde el punto de vista místico se pueden hacer ciertas cosas que incluye lo religioso, pero además meditar, hacer otro tipo de rituales, salir al aire libre, mmm, mmm, eh, eh, bailar, que forma parte también de los rituales. Entonces, no hay una diferenciación entre religión judía y Kabbalah, sino que la Kabbalah podría estar incluida en la religión judía o no, aunque deriva de ella. O sea, la Kabbalah es el misticismo judío. Tú puedes quitarle contenido judío si deseas, pero le quitas su esencia, o puedes seguir una línea que incluya algunas cosas relacionadas con el contexto religioso judío y además la parte mística. Entonces, es muy difícil establecer una línea. Yo, por ejemplo, mi celebración de Shabbat implica, entre otras cosas, meditar. Eso es misticismo. Si yo, por ejemplo, en vez o agregado a meditar, voy a la sinagoga y hago todo el ritual de Shabbat y leo todas las plegarias de Shabbat
y hago lo que la halajá o la ley judía, la normativa judía establece, le agrego el aspecto religioso. No hay ningún problema y aquí tenemos un tema, digamos, con el estudio de la Kabbalah. El judaísmo ortodoxo está enojado con que quienes no son ortodoxos enseñen o aprendan, en todo caso, Kabbalah, porque, digamos, para ellos hay reglas y para los otros no hay, sí hay reglas, pero no tantas. Hay reglas, pero no tantas. Entonces, digamos, no hay una línea que separa una cosa de la otra. En todo caso, la línea que separa es misticismo y religión. Eso sí, son dos líneas que pueden ir en paralelo. Ruth, yo quería aprovechar que tenemos aquí entre las filas a Juan Luis Yasser. Te pillé, Juan Luis, que él es también un erudito y habla Yo sí. mucho, ¿verdad?, de Hola, la Kabbalah del siglo XXI. bien. Y hablar sobre eso, ¿qué te parece a ti? O sea, ¿hay una Kabbalah para el siglo XXI o Mm, es necesario? Juan Luis, por ejemplo, primero, Bueno, Inés, no me esperaba este, este abordaje. este, este Cuando abordaje uno es así pirata, es pirata. tan directo. No, vamos a ver, ¿cómo lo digo? Para mí la Kabbalah no tiene apellidos, es decir, ni es judía, ni es cristiana, ni es hermética. Es una teosofía, es decir, una sabiduría de origen divino, trascendente, que tiene como referencia fundamental ese prodigio, auténtico regalo del cielo que es la lengua hebrea, y me refiero a la lengua hebrea de la Biblia, de la Torá, del Tanaj, y el texto de referencia o los textos de referencia de la lengua hebrea que son la Torá y el Tanaj, ¿no? Y no comparto lo que dijo Ruth de que la Kabbalah viene de la religión judía, porque es un producto cultural muy anterior a la religión judía que conocemos, que es una religión rabínico-talmúdica, ¿eh? Que no existía en la manera en que hoy existe, pues en tiempos previos a la destrucción del segundo templo. Entonces, para mí la Kabbalah hunde sus raíces en los misterios egipcios, asirio, caldeo, babilónicos y persas, más las corrientes filosóficas pitagóricas, platónicas y neoplatónicas. Y a eso se le añade la componente judía o hebrea, que es la lengua hebrea, como antes he dicho, y los textos de referencia de la lengua hebrea, que es lo que conocemos ahora como la Torá y el Tanaj. Esa es la opinión que yo tengo de la Kabbalah. Pues Baruch Hashem, me encantan los debates. Ruth, ¿qué? Bien, bien, vale. Bueno, no, yo no acuerdo, yo no acuerdo con esa línea, pero digamos, entiendo que cada uno puede, digamos, elegir y discernir aquello con lo cual se sienta más identificado. Para mí, digamos, la Kabbalah, que cuando tú dices Kabbalah del siglo XXI, es muy interesante porque, y justamente hoy estaba hablando con una estudiante de muchos años sobre un tema que es la Kabbalah antes de la Kabbalah. Es decir, mucho antes de que tengamos todo este renacimiento cabalístico, mucho antes de la Edad Media y demás, lo que existía y que realmente se denominaba Kabbalah era como una especie de magia judía, ¿sí? Que de esto ya hay varios textos escritos en donde, digamos, a medida que fue pasando el tiempo, se fue refinando y finalmente encontró, digamos, en lo griego, una manera de sistematizarse, con lo cual fue mucho más fácil aprenderla, porque, digamos, en la antigüedad no había acceso al estudio de ninguna manera, o nacías en un ámbito de estudios, en un ámbito de erudición, o porque tus papás eran rabinos, entonces ya estabas allá adentro, o porque tus papás eran profetas, entonces como sucedió esto, digamos, escrito y demás, entonces sí, ahí tenías acceso a la educación, si no, no. Entonces, mucho antes de que la cábala se llame cábala, ya existía la cábala. Por eso hoy hablaba con esta persona de la cábala antes de la cábala.
pero bueno, no, para mí el origen de la Kabbalah es íntegramente hebreo y no, o sea, este, no discuto la opinión, digamos, cada uno discierne y elige y tiene su propio criterio. Pero ¿estás a favor de la Kabbalah del siglo XXI? ¿O cómo, qué piensas tú? Bueno, ¿Qué Juan quiere Luis, decir, qué quiere decir a favor? si opinas que debe existir una Kabbalah adecuada para el siglo XXI. Depende de lo que signifique adecuada para el siglo XXI. Bueno, te lo va a decir Juan Luis porque yo soy el No. apuntador. Bueno, yo en realidad nunca he hablado de Kabbalah para el siglo XXI. Lo que estoy haciendo desde el mes de septiembre en un conocido centro cultural de Madrid hasta el mes de junio de este año es un programa de actualización radical de la Kabbalah, tanto en la forma como en el fondo, que lo he titulado La Kabbalah en el umbral de la era de Acuario, ¿no? Que es algo diferente. Es decir, es un proyecto de renovación de Kabbalah con una proyección mucho más ambiciosa que un siglo, sino la proyección de la entrante era de Acuario, que es un concepto astronómico que tiene que ver con un movimiento de la Tierra llamado precesión de los equinoccios, ¿no? Que es como un reloj cósmico que marca la hora evolutiva de la humanidad de este planeta. Entonces, mi pretensión, quizá demasiado ambiciosa, pero bueno, ahí estoy, con toda la ilusión del mundo, es actualizar, poner en hora, de acuerdo a la hora que marca ese reloj cósmico, que es la precesión de los equinoccios, poner en hora la sabiduría universal, sin apellidos, ¿eh? Repito esto, sin apellidos, que llamamos Kabbalah, ¿no? Kabbalah, pues como sabemos todos los que estamos aquí seguramente, es una palabra que significa recepción. Entonces la recepción tiene que ser renovada periódicamente para que no se anquilose y no adopte una deriva endogámica, que es, en mi humilde opinión, la deriva que ha tomado la tradición cabalística vinculada al judaísmo rabínico y talmúdico, de tal manera que en los últimos 150 años se han dado a la humanidad una serie de revelaciones acerca de los misterios de la condición humana al margen de las grandes tradiciones de espiritualidad vinculadas casi todas ellas a una gran religión, entre ellas la religión judía, pero también el budismo y el hinduismo, ¿no? Entonces yo, desde hace ya algunos años, bastantes, pues me puse a averiguar si la lengua hebrea contenía todas esas revelaciones nuevas, es lo que en el vocabulario de la Kabbalah se llama los Hidushim, Hidushim, las cosas nuevas, de la raíz Hadash, algo que es nuevo, un impulso de renovación. Y para mi gran alegría y verdadero entusiasmo espiritual, si se me permite decirlo así, encontré que no hay ni una sola de las revelaciones que se han dado en los últimos, repito esa cifra, 150 años, que se han dado al margen, entre otras, de la corriente o de la tradición de la Kabbalah más ortodoxa. Todas ellas están presentes en los textos de la Torah, absolutamente todas, ¿no? De una manera velada, evidentemente, no de una manera explícita. En algunos casos sí, pero en la mayoría de los casos de una manera velada, de tal manera que para llegar a esos textos ocultos tras el texto aparente, pues hay que utilizar las herramientas que tiene la Kabbalah, fundamentalmente la gematría, pero también el notaricón y la temura. Entonces, a eso me refiero yo como la nueva Kabbalah en el umbral de la era de Acuario. Bueno, tengo que decir antes de que se asusten que en el curso del día 4 no vamos a ir a este nivel. O sea, vamos a estudiar para dummies. Cuidado con eso. Que nos quede claro que el curso que impartirá Ruth a partir del día 4 iremos dando los primeros balbuceos en Kabbalah. Pues por alusiones, Ruth. Está muy bien, está muy bien. A ver, desde mi punto de vista, contestando un poquito aquí, eh, nosotros ya estamos utilizando la gematria, la tmurá, el notaricón, digamos, y otras técnicas, digamos, meditativas, técnicas proféticas, sobre todo de Kabbalah Nebuit, es decir, de Kabbalah profética, y estamos dividiendo, por lo menos la línea que yo sigo, porque también en esto hay varias líneas, la línea que yo sigo es una línea de una escuela de Kabbalah profética, que significa esto, que nos guiamos mucho más por lo que es el trabajo dentro de lo místico que lo rabínico talmúdico, que es más teórico.
que sin desmerecerlo en lo más mínimo, porque, digamos, las dos patas son absolutamente necesarias, digamos, una para comprender lo otro, es decir, sin el izquierdo no tenemos el derecho. Entonces, hay cosas que, digamos, dentro de lo que es la Kabbalah, y yo escuché 150 años, yo diría menos todavía, yo diría que en los últimos 50 años costaba encontrar elementos que pudieran llevar el contenido místico que incluía el Tanaj a un nivel un poco más profundo, a un nivel un poco más serio, y de hecho toda la, en fin, todo el sistema rabínico lo ocultaba, y esto, digamos, es un tema social que existió y que yo relato en uno de mis libros. Durante 30 años por lo menos, muchos judíos americanos, muchos judíos europeos, buscaron respuestas dentro de su propia religión, incluso dentro del misticismo de su propia religión, y no las encontraron, y se pasaron al budismo. Cuando la ortodoxia judía se dio cuenta de que estaba pasando esto, que aparte la cantidad de judíos en el mundo es ínfima y ridícula, un 0,2% de la población mundial no puede perder un judío porque, digamos, desaparece. Cuando el judaísmo ortodoxo se dio cuenta de esto, ahí fue cuando empezó a traducir y a revelar literatura que sí tenían, con respecto a distintos temas relacionados con el alma, la energía, la reencarnación. Esto en la corriente normal del judaísmo se desconocía. Y cuando tú ibas a un rabino a preguntarle cosas, ¿no?, de la vida, de la muerte, de la reencarnación y demás, no había, seguramente que sí ellos sabían las respuestas, no lo sé, pero no te las daban. Entonces, claro, digamos, la búsqueda personal está por sobre todas las cosas, y si yo necesito una respuesta, la voy a buscar en donde sea, y si es fuera de mi contexto religioso o cultural, lo voy a hacer, porque si soy una buscadora es así. Entonces, cuando sucedió esto, ahí se empezó a abrir, en mi opinión, demasiado, y se empezaron a traducir textos, digamos, empezaron a haber acuerdos con el Vaticano para revelar y sacar textos que estaban ahí como escondidos y no permitidos, y se empezaron a traducir, digamos, manuscritos, sobre todo manuscritos, ¿no? Que no es tan fácil. Entonces, digamos, para mí, esto ya se está aplicando, ¿no? Si bien está siempre dentro de lo que es el contexto y los parámetros del judaísmo, y no necesariamente tradicional, porque yo no soy ortodoxa ni nada, digamos, respeto sí, o sea, mi nivel es conservador, pero digamos, no por eso salgo de ciertos parámetros que tienen que ver con el judaísmo propiamente dicho, ¿no? Y con el misticismo. Entonces, para mí, bueno, las letras hebreas, lo astrológico está incluido, cosa que en su momento, cuando se hablaba de lo astrológico, era como que no, como que era un no, y sin embargo ahora sí, con el Sefer Yetzirah nos empezamos a enterar otras cosas, con la literatura apócrifa, ¿no? Entonces, bueno, en fin, yo creo que es un poco lo que tú dices, ¿no? Pero lo mío está como más, o mi opinión, está más centrada dentro del judaísmo conservador. Mm. Ruth, ¿qué quieres decir con que, cómo has dicho? Espérate que se me fue. Ay, te iba a hacer una pregunta, se me fue. Bueno, ahora cuando me vuelva te Bueno, diré. Juan Luis, Dime. ¿algo que responder a doña Ruth? Bueno, no sé, es que tampoco quisiera invadir el espacio que le pertenece a No, no, Ruth, no, ¿no? no te preocupes que Convirtiendo esto. No sé, no, coincido con ella en que tenemos puntos de vista divergentes y que yo no trato de convencer a nadie de la bondad del mío y me imagino que en eso hay reciprocidad, ¿no? por supuesto. Pero bueno, por poner un ejemplo concreto, uno de los obstáculos que yo encontré cuando empecé a interesarme en serio por la Kabbalah ya desde esto hace ya unos cuantos años,
es para mí, un falso paradigma de los 5 niveles del alma, que Ujú. lo repiten o lo enuncian todos, ¿no? Yo hasta ahora no he encontrado a nadie de los muchos divulgadores, estudiosos de Kabbalah, que se pueden encontrar en YouTube sobre todo, que afirme otra cosa diferente de los 5 niveles del alma, que para mí es un paradigma erróneo que compromete totalmente la comprensión del ser humano en su integridad y que hace imposible de comprender el mecanismo de las Gilgulim, de las rotaciones, ¿no? Y que no hace la diferencia necesaria entre lo que yo llamo el alma encarnada, que es la nefesh, en el correcto uso de esa palabra, y la neshama, que es el alma influyente. Hay un pasaje del Zohar que dice que todos los sadikim tienen 2 almas, una en el Olam Hazé y otra en el Olam Jabá. Entonces ahí está clarísimamente insinuada esa dualidad aparente, porque en realidad no hay 2 almas, el alma es una unidad de conciencia, de energía consciente espiritual, pero que tiene como 2 modos de actuación. Está el alma libre de las interferencias de la sustancia de los vehículos con los cuales forzosamente se tiene que expresar en una vida personal, y luego está, y esta es la Neshama, y luego está el alma interferida por el estado imperfecto de evolución de la materia, de la triple materia mental extraída de la sefira llamada Hod, de la materia o sustancia astral extraída de la sefira llamada Netzach y de la sustancia etérea o etérica extraída de la sefira llamada Yesod. Y luego está el cuerpo material físico denso, que es el único que le debemos a nuestros progenitores biológicos. Entonces, con el paradigma de los 5 niveles del alma es imposible explicar satisfactoriamente las Gilgulim. ¿A dónde va el alma una vez que se produce la experiencia de la muerte física? ¿Cómo ocurre la adopción de las nuevas envolturas de una nueva personalidad? Y sobre todo, ¿de dónde proviene el alma? Porque la respuesta a esta pregunta habitual es, bueno, el alma proviene de Dios. ¿Y qué le ocurre al alma cuando finaliza su ciclo de reencarnaciones? Pues vuelve a Dios. A mí esa respuesta nunca me satisficieron. Por lo Vamos a tanto, dejarlo ahí, Juan Luis. Vamos a sí, dejar la eso. incógnita para crear Vale, la vale, vale. Perdón, perdón. Es expectación. que cuando me das la palabra, Inés, ya me resulta difícil contenerme. Sí, Pero vamos, sí, estoy de sí. acuerdo, sí. Cumples con la ley de la Kabbalah que hay que explicar y contar lo que uno aprende, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, da gusto oírte. ¿Por qué Ah, dijiste, Ruth, que en exceso había sido el revelar tantos textos? Porque sí, porque es mi opinión, ¿eh? Esto es mi opinión y sé que está compartida por muchos. Porque, a ver, no todos están preparados para recibir y yo entiendo que todo el mundo tenga el deseo de recibir, que me parece válido y está perfecto, pero no todos son una vasija, un clic adecuado ni pulido para recibir eh, la luz o la energía que trae la Kabbalah. Yo ahí tengo también una opinión muy particular. Para mí, no todo es para todos. Hay gente que sí, que se identifica con la Kabbalah y sigue adelante y está todo perfecto. Y hay gente que dice, esto no es para mí. Y está bien, tiene sentido porque sí, porque somos diferentes, porque hay explicaciones que sirven a Occidente y otras que sirven a Oriente, porque a alguien le puede servir el desarrollo de la Kabbalah luriánica, ¿no? Y de la creación y de la sefirot y del árbol, etcétera, y a otro le puede servir la explicación de la creación según los chinos. Y son igualmente válidas todas y no se anula una con otra. Esto es súper importante entenderlo. Es decir, acá no hay una competencia de que, no, no, lo mío es mejor. De ninguna manera. Pero sí, yo me puedo identificar más con X teoría de la creación que con otra. Yo me puedo identificar más con un maestro que con otro. Yo me puedo identificar más con un idioma incluso que con otro. Entonces cuando digo que los cabalistas abrieron demasiado, me refiero a esto, me refiero a que hay personas que no están preparadas para recibir, pero no porque sean tontas ni damis,
ni tengan o les falte la capacidad, ni ninguna de esas cosas, sino porque puede ser que su alma no esté al nivel como para recibir ese conocimiento, esa edad. Puede ser que tenga que resolver cosas a nivel material que no le permiten que su envase, que su cli, que su mente, su corazón esté dispuesto a recibir toda esta energía, ¿no? Toda esta energía, vamos a dejarlo, luz, toda esta luz. Y además, se confunde muchísimo. Es decir, hay varias líneas dentro de la Cábala. Tenés, por ejemplo, tenés el hasidismo, que uno podría decir, eso no es Cábala. Incluye algunos temas de Cábala, unos sí, otros no. Tenemos la línea sefardí de la Cábala, que es muy teórica, muy seria y muy teórica, ¿sí? En cuanto a lo intelectual, ¿vale? Los intelectuales sefardíes que están dentro de la Cábala, digamos, tienen un nivel muy importante, pero también están los sefardíes prácticos, ¿no? Y también están los Hasidei Ashkenaz, que no son los mismos hasídicos que estos de ahora, son los Hasidei Ashkenaz del 1100, 1200, ¿no? En el norte de Europa, que es otra cosa completamente distinta, es otra interpretación. Se confunden lo que es el Zohar con lo que es el Sefer Yetzirah, o se me ponen a estudiar el Zohar antes de haber leído siquiera algún pasaje de la Torá. O sea, hay cosas que requieren un conocimiento previo. No es que no se pueda, sí, claro que se puede, pero hay que ir gradualmente, hay que ir despacito. Por eso este curso, ¿no? Que es un curso de Kabbalah para principiantes. Empezamos desde lo más básico y vamos cada vez volviendo lo más complejo. Si no aprendimos lo más básico, lo más complejo va a ser no solo difícil de entender, sino que es probable que la mente te engañe haciéndote creer que sí, que lo entiendo, que qué bien, que qué elevado, y en realidad la comprensión, el dat, no está. Entonces, digamos, hay como una preparación previa. Los rabinos dicen, y en esto sí estoy de acuerdo con los rabinos, que tú sabes que yo me peleo con los rabinos mal, los rabinos dicen, todo es preparación. Claro que todo es preparación, porque cada cosa que haces es preparación para algo más difícil, para algo más complejo, para algo más maduro. Entonces, la idea, por lo general, dentro de la Kabbalah, es empezar desde lo más básico. Cuando tú lees temas complejos, primero tienes que haber leído lo anterior. Y hoy también lo estábamos hablando con Rosa Gómez Casán. Hay cosas, por ejemplo, el Zohar es un texto que está escrito en arameo y hebreo. Si tú no sabes arameo y hebreo, aunque sea algo, sin ser un erudito, filólogo, ni nada, aunque sea algo, difícilmente puedas entenderlo porque está escrito en código. Está lleno de temurá, de notaricón, de lo que hablábamos recién de Rashei Teibot, de gematrias, ¿no? En donde si no las sabes, no se entiende. Entonces uno puede decir, porque yo leo la traducción. Los textos sagrados se leen en su idioma original. Y si no sabes el idioma original, entonces tienes un maestro al lado que sí sabe el idioma original y que lo traduce para ti. Entonces, claro, digamos, ahí tenemos, y yo estoy hablando del Zohar, pero empecemos por la Torá, ¿no? Antes del Zohar, empecemos por entender la Torá, que tampoco, que ya sabemos que tiene los 4 niveles, que lo vamos a ver eso, ya lo vamos a ver en clase. Lo vamos a ver en clase. Ruth, entonces la intención del curso es un poco esa preparación de la que tú estás hablando de los cabalistas, ¿no? Así es. Abonar el terreno previamente para que las personas, incluso también servirá de recordatorio para las personas que ya, no voy a decir sabemos, yo soy la que barre la puerta a la escuela, pero algo de Kabbalah sé, pero me Sí, sirve claro. de recordatorio. Claro. No solo de recordatorio, sino de profundización de lo que ya se sabe. Porque profundización y muchas veces aclaración.
insisto, y a medida que fue pasando el tiempo, las confusiones fueron cada vez a peor. Porque es cierto, hay una cábala, para mí hay una cábala hebrea, hay una cábala cristiana, hay una cábala hermética, y todo se confunde en el medio una cosa con la otra, ¿sí? Lo mío es cábala hebrea, lo cual no obsta que alguien que no sea hebreo y que no sea judío y que no sepa el idioma hebreo y que, digamos, pueda venir y hacer el curso este y los que vengan y hasta el nivel superior de esto, ¿vale? Pero lo que sí voy es que va a ser importante que empiece, como decía uno de mis maestros, se empieza por la Aleph, ¿no? La Aleph es, ya sabemos, la primera letra del alfabeto hebreo, pero al mismo tiempo, es la más compleja de todas las letras. Ojo, es la más difícil de todas las letras, es la que comprende a su vez el tetragrama. Si nosotros desarmamos la letra Aleph, tenemos dos letras Yod y una Vav. Eso suma 26 y 26 es el valor numérico del tetragrama, que es el nombre más importante de Dios. Entonces, esto que era, la Aleph, que es lo primero, que es uno, de repente tiene toda esta explicación que es mucho más, ¿vale? Yo aquí lo estoy sintetizando. Y es esta la esencia del curso. Cábala para Damis, o sea, de repente te estoy enseñando lo que es el uno y aparecen un montón de explicaciones detrás que complicaron el tema, ¿no? Que uno pensaba que era simple, que era sencillo, y de repente ya no es tan sencillo, o tiene un contenido adosado muy importante que hasta puede ser infinito, que por supuesto no lo vamos a hacer infinito, como bien decís, Inés, que nadie se asuste, digamos, vamos a ir parte por parte, tema por tema, despacito, con el tiempo, digamos, como para que podamos penetrar y entrar sobre todo en contexto de lo que estamos haciendo. Sin el contexto, la Kabbalah, en mi opinión, es muy difícil de aprender. Tienes que tener un contexto, tienes que saber qué sistema es cuál, tienes que poder elegir si te gusta más el tema letras o si te gusta más el tema árbol o quizás te guste más la meditación o tal vez te guste más profundizar en el Tanaj o en los textos apócrifos, no importa cuál sea el tema, ¿no? Siempre va a haber que inclinarse hacia una línea con la cual te sientas más identificada. Ahora está muy de moda el árbol de la vida, lo cual me parece fantástico, digamos, pero hay todo tipo, hay toda clase de líneas y de personas con cada tema de la Kabbalah. Y esto va a ser un poco la exposición, ¿no? La primera exposición a lo que es la Kabbalah para principiantes. Me hiciste recordar una frase de Rosa María Casans, que ella, la primera vez que yo hablé con ella, me dijo, en el supermercado de la Kabbalah hay de todo, no vayas a coger hacendado. Ya, Mari, ¿Verdad? No, sí, lo tendré en cuenta. Hay que tener sí, sí, cuidado con sí. eso y saber qué se elige, Es porque que es súper importante, Inés, porque si no, después, digamos, uno termina creyendo cosas que no son, pero más allá de lo que crea, más allá de la teoría, ¿sí? Cuando llega el momento de meditar o de hacer alguna práctica, cosa que vamos a hacer en el curso, sin duda, ¿no? En cada una de las clases vamos a tratar de hacer un ejercicio práctico para poder vivenciar qué es esto de qué es. O sea, porque la teoría puede ser muy interesante, pero si yo no lo percibo, si no lo siento adentro, es como que le falta algo. Entonces, digamos, el trabajo precisamente es ese, es darnos cuenta de que hay un respaldo teórico para lo que viene después. Y sí, claro, primero digamos, tenemos que ver un poquito de teoría, tenemos que entender qué es el Tanaj, qué es la Torá. No vamos a ver ninguna cosa religiosa, o sea, sí vamos a ver Kabbalah dentro del contexto judío, pero no religión, porque no es el sentido del curso, ¿no? Entonces, sí me parece importante que entiendan que digamos, esto va a estar orientado hacia lo que es el misticismo judío,
que puede incluir, como hablábamos antes, algunos temas religiosos, porque a veces se intercambian unos con otros y a veces es muy difícil separarlos. Por eso, tú sabes, ¿no? Yo escribí este librito, es una breve introducción a la lectura de la Biblia hebrea, ¿no? Es una guía ínfima, chiquitita, eh, porque la misma Biblia hebrea se presta a confusión desde la primera frase, desde la manera en que está escrita, desde la falta de cronología, desde los diferentes estilos, desde lo que fue la pelea, digamos, de la hipótesis documental, es decir, los yavistas, los eloístas, bueno, los sacerdotales, qué grupo literario y religioso tuvo más poder como para figurar primero. Y tú me vas a decir, ¿y eso qué tiene que ver con la Cábala? Tiene que ver con la Cábala porque es la forma de lectura. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos Sí, a ver. sí, sí. Porque bueno, ya nada más que empezar el Génesis 1, Génesis 2, ya se contradicen. O sea, es que no te da tiempo. Estamos como Santa Teresa, que decía que ella se ponía a rezar el Padre Nuestro y decía, Padre Nuestro. Y dice, ¿cómo que Padre? Padre de todo, nuestro. Y dice, nunca lo terminaba. Pues así vamos a estar nosotros. Claro, Bueno, recordarles que el curso comenzará el próximo día 4 de febrero en el horario de siempre, de 9 a 10 y media. Habrá, como siempre, las clases grabadas, habrá PDF, habrá práctica, que nos parece muy ya, importante. Y quien sí, esté interesado, pues ya saben dónde estoy. Yo pondré mi número de móvil ahí de todas formas, por si alguien está más interesado. Oye, claro. perdón, ¿querías decir? Yo, Sí. eh, hay dos cosas que quería decir. Una es que, digamos, en principio la Kabbalah está abierta a todo el mundo. No se necesita, no hay ninguna condición previa para estudiar Kabbalah. No hay ningún requisito, viste que a veces hay cursos que te ponen requisito previo, no sé, saber hebreo, haber hecho el nivel uno y 2 de tal cosa, que a veces es necesario. Digamos, bueno, tengo un curso de la visión de Ezequiel, para lo cual es necesario haber leído primero el libro, por lo menos el capítulo uno del libro de Ezequiel, y tener una idea de otras cosas también, del Sefer Yetzirah, etc. En este caso no es necesario ningún requisito, el único requisito sí es prestar atención, prestar atención, digamos, que también presentarse. Cuando digo presentarse, esto es hasta muy místico, porque presentarse significa estar. Aunque sea virtual, tú tienes por lo menos la idea de la presencia física, y si tienes la presencia física, tienes otras presencias también, de la persona que está interesada. Entonces, estar presente y presentarse significa estar dispuesto al desafío. Estar dispuesto al desafío, no ya de aprender, que sí, que también, sino al desafío de la contradicción y del conflicto que va a plantear la Kabbalah. La Kabbalah va a plantear un conflicto, como dijimos al principio, digamos, no es lineal. La Kabbalah es circular. Entonces, aquello que uno cree que empezaba, en realidad estaba terminando, y otro puede pensar que estaba en el medio y en realidad estaba empezando. Entonces, sí, es así, te veo así, va a estar tranquila, va a estar todo bien. Eso era lo que quería aclarar, es decir, no hay requisitos previos para anotarse al curso, bueno, que seguramente que la gente que venga, si está interesada en Kabbalah, digamos, no solo va a estar presente en cuerpo, sino también en cuerpo y alma, ¿no? Así es. Recuerdo que yo hice contigo la visión de Ezequiel, Sí. que yo llevo haciendo alguna tuya, yo qué sé el tiempo. Y recuerdo que nos mandaste tarea para la casa. Busquen la palabra llaga y no me acuerdo bien cómo era. Llaga y sanación, ¿cómo era? No, llaga y dulzura. Y llaga y dulzura. Y busquen la relación. Bueno, 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 yo aquella noche no dormí. Y digo, pero a ver, ¿qué esta señora? ¿Cómo que dulzura y llaga? Esto no puede ser. Y había tanta maravilla detrás de todo eso que yo... Sí.
Me Sí, encantó. sí. Bueno, hagan también preguntas, ¿eh? Que yo soy como Juan Luis, como nos den la hebra, ¿verdad, Juan Luis? Nos pegamos. ¿Quién quiere preguntar algo? Marian, que siempre hace unas preguntas deliciosas. Sony, Asu, Nuria, que te veo ahí. Anabel, Paqui, Felisa, Nancy, Patricia, Carlita. Un montón de Lo chicas. voy nombrando todo. Junior, Tomás, Viviana, Paloma, Domingo, Mabel. ¿Quién quiere preguntar? Venga, anímense a preguntar alguna duda sobre el curso, sobre Kabbalah. Todo el mundo está reflexionando. Todo el mundo está reflexionando. Muy bien, muy bien. Hay algo importante, si no, sigo yo, Sí, por favor. y es que muchas veces, y esto es un mito, muchas veces la gente cree que estudiando Kabbalah o para el caso cualquier otra disciplina espiritual, su vida se va a iluminar, va a mejorar y va a cambiar para siempre. Va a cambiar para siempre, porque no se puede volver atrás, pero no necesariamente va a mejorar ni se va a iluminar, salvo que uno ponga la voluntad para que eso suceda. O sea, eso es como en cualquier cosa, ¿vale? Y esto importa porque muchas veces ponemos expectativas en disciplinas espirituales, primero, con las que no nos identificamos o no entendemos, o nos ayudan a cambiar aspectos de nuestra vida que en realidad nosotros no queríamos cambiar, que creíamos que, no, esto está bien, esto déjalo así porque, y no, y no, claro, entonces, ojo, porque cuando estamos hablando de drenar energía, estamos hablando de una movilización general, se mueve todo, y todo es mucho, ¿vale? Es la mente, bueno, el cuerpo, las emociones sobre todo, ¿no? Todo el ámbito de Yetzirah. Entonces, muchas veces uno quiere quedarse cómodo en este ámbito, pero que cambie este solo. A veces puede ser, pero la mayor parte de las veces no es así. El sistema no lo trae así, y muchas veces, Inés, me echan la culpa a mí y yo les digo que allá el sistema lo hizo él, que se arreglen con él. Yo explico, nada más. Te Pero voy a decir cómo se dice en Canarias. Se te mueve el piso bajo los pies. ahí Y está. es verdad que se te mueve el piso bajo los pies. Yo no lo podía creer al principio y justo lo que tú has dicho, justo. O sea, yo quería cambiar verde y cambió el amarillo, que no sabía ni quien lo tenía. Digo, pero ¿de dónde ha salido esto? Es increíble. De verdad que es es un regalo. Es Es un que es regalo. hermoso aparte, porque te das cuenta de que las combinaciones y las interconexiones, la red, ¿sí? Que hay en todo esto es mucho más grande de lo que nosotros estamos dispuestos a creer. Nosotros estamos dispuestos a creer que, bueno, sí, hasta acá, esto va a pasar. No, 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 es el aleteo de la mariposa, ¿no? Al final, que el aleteo de la mariposa produce un tsunami, al final es cierto, en el sentido de que, digamos, tú accionas, que por otra parte es uno de los objetivos, y esto está muy relacionado, sí, con el judaísmo, la acción, acción. No importa si te equivocas, sí tiene que haber acción, tiene que haber movimiento, tiene que haber dinámica. Movimiento y acción es vida, quietud y, quietud y no movimiento es muerte directamente. ¿Eh? Esto sí, esto estaríamos explicado literalmente en el Talmud y más adelante también. Entonces la idea es que te muevas. Puede ser que te equivoques, puede ser, sí, claro, sí, yo me equivoco todo el tiempo, Inés, ¿qué va a ser? Me equivoco a cada rato, pero eso significa que me estoy moviendo. Y cuando, digamos, entramos un poco más a profundizar en el misticismo, ya sea que hablemos de la figura de Dios, o podemos ponerle la mente superior, o el ser superior, no importa el nombre que querramos poner, cuando uno se equivoca por acción, siempre aprende, siempre suma dat. Pero cuando uno se equivoca por omisión, es decir, porque no hizo, no suma nada. Y eso significa que no creció. Y si no creció, para la cabala tenemos un problema. Hay algo que está estancado,
hay algo que no se movió y ahí la energía se tiene que mover. Entonces, claro, digamos, acción, ¿no? Y vos vas a ver que, digamos, los cabalistas, bueno, pero en general, digamos, la intención es estar todo el tiempo en movimiento, acción. Nos, se suma lo que es la disciplina, es decir, levantarse temprano, comer bien, hacer ejercicio, bueno, todas las cosas normales de esta era, ¿no? Se suman, pero la parte más importante de todas va a ser moverse. Ah, no, me quedo quieto mirando ¿no? Haciendo el scroll del teléfono, a ver, claro, scrolleando, viste que ahora le dicen scrolleando, no sé si aquí en España se dice así, pero scrolleando, ¿no? Las imágenes que aparecen en Instagram, que, digamos, no aportan nada, y nada es nada, salvo que aparezca alguna cosa súper interesante de algún tema que, y si no, seguís scrolleando, y así pasas minutos en vez de estar produciendo, y produciendo significa accionando. Ojo, puede ser ir a hacer la compra del supermercado también, eso es acción. Acción para tu familia, lishmor al shalom bait, es decir, cuidar la paz del hogar, eso también es acción. Acción puede ser estudiar, dar un curso, hacer una meditación importante, un ritual, acción. Lo que no está, no es que no esté permitido, está permitido, pero digamos, no ayuda al crecimiento en ninguna de las áreas, es no hacer nada. Eso, eso. Entendido, Ruth. Bueno, pues yo creo que si no hay más preguntas, si nadie quiere hacer preguntas o comentarios, no tiene por qué ser una pregunta, pues lo podríamos dejar aquí, Un recordándoles. comentario si quiero hacer. Vamos, vamos, Un venga, comentario si adelante. quiero hacer. Bueno, a ver, darle las gracias a Ruth porque la verdad es que yo soy un dummy, o sea, total dummy, ¿vale? De cábala muy poquito en pañales, pero sí es verdad que resueno muchísimo con lo que expresas y la manera con que lo expresas. Y tampoco me siento mal por ser dummy, porque creo que la manzana cuando tiene que estar madura está madura y cuando Correcto, no lo está, pues no pasa nada, es perfecto también. claro. Y que los caminos equivocados siempre nos llevan al lugar correcto. Y nada, simplemente, vamos, que esta Dami va a tener que entrar ahí a movilizar todo eso y dar las gracias pues a la vida y al socio por haberme permitido estar aquí. Qué Pues lindo, muchísimas gracias Inés y a todas. A ti, María. Me qué encanta lindo, qué sabiduría. porque ella le llama, sí, 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 ella le llama a Dios el socio. El socio. El socio. Si el socio quiere, me dice, me Muy encanta verla. bueno, muy bueno, eso es Pero para una pensarlo. cosita, lo que dice Ruth también, yo te hago mi 1%, no le dejo todo al socio. El 99 es de él, pero el 1 es mío, Muy bueno, que coste. muy bueno. Me parece que lo voy a incorporar, ¿eh? Me Sí, parece que lo sí, voy a ¿no? incorporar. Venga, cópiaselo. Bueno, ¿algún comentario, Nuria, Asunción? ¿Algo que añadir, agregar? ¿Alguna cosita que quieran comentar? Bueno, pues si no hay nada más, pues volverlas a invitar nuevamente y a invitarlos al curso que empezaremos el 4 de febrero y que va a dar mucho DAT, ya verás, ya verás. Pues muchísimas gracias a todos por venir, por asistir. Juan Luis, gracias como siempre a ti también. Hoy Andrés Gracias a nos todos. llega tarde. Espérate que voy a regañarlo antes de terminar la. Andrés, tirón de oreja. Espérate que me encanta regañar a Andrés. No soy tan mala. Bueno, paramos aquí y muchísimas gracias, de verdad. Les espero en el curso con mucho